Y ahora soy una persona que saca buenísimas notas, literalmente en cuarto de la ESO he sido el curso que mejor nota sacó de toda la ESO. Ahora estoy en una FP sacando literalmente todo 10. Bueno, te estaré poniendo por la pantalla todas las notas que he estado sacando, sobre todo en este segundo trimestre, para que veas que realmente sé de lo que hablo cuando te digo que sé la forma de cómo remontar este tercer trimestre, remontar todo este curso que has tenido un poco alocado y conseguir lo que todos queremos, un verano de puta madre y estar tranquilos y no repetir curso, porque yo, que lo sé por experiencia, repetir es una putada y no quiero que te pase lo mismo. Además, estás viendo este vídeo ya a finales de junio, que ya lo último que te queda son las recuperaciones finales y esa es tu única oportunidad. Quédate porque al final del vídeo te voy a explicar cómo cojones hizo mi primo para recuperar 7 putísimas asignaturas en las recuperaciones de junio. Así que hazme caso que no todo está perdido. Mucho antes de ponernos a estudiar ni nada de estas movidas, tenemos que mentalizarnos un poco, tenemos que ir con una mentalidad clara a este tercer trimestre. Quiero que tengas muy claro que no está todo perdido, hermano. Puedes recuperarlo, hazme caso que puedes recuperarlo, tú puedes. Porque si ya piensas que no puedes, ya directamente es que salta de este vídeo porque no te va a servir de nada. Que esa es otra cosa, te recomiendo para que tú practiques sobre todo tu concentración, que eso es muy importante a la hora de estudiar, que te veas este vídeo hasta el final. No le meteré probablemente muchos estímulos para que realmente te concentres en la información que te estoy transmitiendo y preferiblemente que tú tomes apuntes para que te lleves el mayor valor posible de este vídeo. La primera mentalidad que quiero que te incrustes bien en la cabeza es que esto no va a ser fácil, porque yo creo que es lógica, te has rascado la polla todo el curso y ahora si quieres tener los mismos resultados que las personas que se han currado el curso desde el principio, vas a tener que matarte ahora, realmente no puedas salir para trabajar. Pero sinceramente yo considero que renta. ¿Por qué? Porque luego vas a tener un verano de locos. Si te sale bien, que seguro que sí, si te lo curras de verdad, no pongas excusas, te lo curras de verdad, te va a salir bien. Y así podrás tener un verano de puta madre. La segunda mentalidad que quiero que te incrustes en la cabeza es la ley de Pareto. Quiero que vayas a por lo más importante. El principal objetivo con el que hago yo este vídeo es que consigues como mínimo aprobar el curso y no repetir. También preferiblemente que no te quede ninguna pendiente, porque las pendientes son un puto coñazo. Así que en este tercer trimestre que ya ha pasado todo el curso, ya tienes pues una idea de qué asignaturas son más fáciles y qué asignaturas son más difíciles. Las que ves que las tienes aprobadas 100% o que las apruebas con el rabo fuera, esas pues evidentemente no las dediques tanto tiempo. Aquí nos vamos a por media, aquí vamos a aprobar y a sobrevivir. Así que esa déjala de lado, la tienes aprobada de puta madre. Tampoco te relajes demasiado, no la vayas a suspender y nos llevemos una sorpresa. Pero si tienes 100% más o menos con los cálculos que nos hacemos los estudiantes, de que más o menos tranquilísimamente la pruebas, ya está. Dedícale tiempo a lo importante. Esa déjala de lado. La tercera mentalidad que quiero que te incrustes bien en la cabeza es, a la hora de estudiar, no te digas que es como una obligación, no te digas en plan, nah, chach, tengo que estudiar ahora, no sé qué. No, intenta verlo desde otra perspectiva, intenta decirte a ti mismo que quieres estudiar, porque eso ya va a hacer un poco inconscientemente un efecto en tu cerebro que va a hacer que veas de una manera más positiva el estudiar y te va a poner más predispuesto a estudiar. Porque si has llegado a este punto de tener que ver este vídeo, probablemente seas una persona que no le guste estudiar o que le da pereza. Así que estos son pequeñitos tips que te van a hacer un poco más fácil el hecho de estudiar. La cuarta mentalidad que quiero que tengas bien metida en la cabeza es que recuerdes el por qué haces esto. Probablemente ahora cuando termines de ver este vídeo te estés súper motivado y te quieras estudiar absolutamente todo. Pero mañana a lo mejor ya te da algo más de pereza. Por lo cual debes recordarte constantemente el objetivo final, lo que queremos. ¿Qué queremos? Un verano de puta madre. O por lo menos estar tranquilitos, no haber repetido, no tener problemas en casa, no tener en la cabeza pendientes, aunque ahora no haya septiembre, pero ya tienes un poco metido en la cabeza que el curso que viene vas a hacer las asignaturas del año pasado más las de ese año. La quinta mentalidad, aunque bueno, esto más es un paso accionable, es que debes fijarte una estrategia clara. Debes ir a por las asignaturas más importantes. Si ves que te han quedado muchísimas este segundo trimestre y que hay algunas asignaturas que te van a dedicar demasiado tiempo, déjalas. Si ves más rentable, yo que sé, te han quedado 6 y repites con 4, pongamos. Si de esas 6 asignaturas, 3 son mega difíciles, por ejemplo, yo que sé, física, matemáticas y biología, son mega difíciles y son infumables, y luego las otras 3 son más livianas, yo que sé, plástica, tecnología o cualquier cosa fácil que te puedas meter en la cabeza, evidentemente hay que ir a lo seguro, hay que ir a por las fáciles. Si tienes tiempo de recuperar alguna de las difíciles, de puta madre, pero ve a lo inteligente, hermano, sé listo, ve a por lo menos no repetir. Luego ya
bueno, si puedes conseguir quedarte sin pendientes, oye, coronilla y gozamos aquí todos. Y por supuesto, la última mentalidad que quiero que tengas siempre en cuenta todos los días de tu vida es que te organices bien el tiempo, porque aquí vas a estar muy apretado, ya te lo he dicho, vas a tener que trabajar mucho. Tienes tiempo, sinceramente, tienes mucho tiempo, pero igualmente debes organizarlo muy bien y debes repartirte muy bien los momentos en los que estudiarás el tercer trimestre y los momentos en los que estudiarás las pendientes. Así que, como te acabo de decir, este vídeo lo voy a dividir en dos partes, en cómo te debes tomar el tercer trimestre y cómo te debes tomar las recuperaciones, porque son dos cosas distintas con las que tienes que liar ahora a la vez. Y por supuesto, con el primero con el que voy a empezar es el más importante, que es el tercer trimestre. La primera cosa que quiero que hagas durante este tercer trimestre es lo que probablemente no hayas hecho, que es el Spaced Repetition, que para el que no sepa inglés, básicamente es todos los días hacer algo. Esto lo he resumido en tres claves muy importantes. La primera, tomar apuntes, o por lo menos escuchar. Hay personas que le va muy bien tomar apuntes y hay personas que le va muy bien escuchar. Yo personalmente me va mucho mejor escuchar y luego ya como recordarlo. Pero bueno, eso ya como tú te veas. Lo importante es que a la hora de tomar las notas, y esta es la segunda cosa, tome las notas con tus palabras, porque así lo entiendes todo mucho mejor. Y esto yo lo he visto clarísimo, o sea, el momento en que yo empecé a estudiar con mis palabras, en vez de con los términos estos raros, con palabras que no entiende ni su puta madre, o sea, hay una diferencia loquísima. Y esto creo que estaba estudiado en un estudio de Harvard que se llamaba proceso regenerativo o algo así, que literalmente te explica que si te estudias las cosas con tus propias palabras y con tu propio entendimiento, se te queda mucho mejor. Y después lo tercero que quiero que hagas es que todos los días estudies mínimo 15 minutitos cada asignatura o cada cosa nueva que hayas visto, no todas las asignaturas, pero si has visto algo nuevo en matemáticas, pues te lo miras así un poquito por encima. Si han mandado deberes, pues ya de paso los aprovechas y los haces. Deja un poco el ChatGPT, cabrón, que te vas a quedar gilipollas. Después del Spaced Repetition, ya han pasado pues ya unos días del trimestre, o incluso son unos hijos de puta los profesores y ya te han clavado un examen ahí. Pues si no te ha dado tiempo, no podrás, pero si te da tiempo, planifica el examen. ¿Qué me refiero con planificar? Lo más importante es que lo dividas. Si te tienes que estudiar un examen de un tema que tiene 10 apartados en 5 días, repártetelo 2 apartados por día y así está, así es fácil. Pues algo así, eso no solo sirve para que lo veas todo mucho más claro y lo tengas todo súper más fácil, mucho más masticado, lo ves como más fácil, dices, coño, ya no son 10 puntos, son 2 hoy. No pasa nada, incluso si te pones más a especificarlo de yo que sé, me pongo 1 hora ahora mismo para estudiar solo el primer punto. Nada más. Pues con eso lo vas a ver mucho más fácil, te vas a poner mucho más predispuesto a estudiar y además vas a estar organizado para, con esa organización, estar perfecto para el examen. Y ahora te voy a explicar un poco cómo debes hacer a la hora de estudiar. Lo primero y más importante, empieza el día anterior. Planifica tu día. Especifica exactamente lo que quieres estudiar ese día en concreto. Por ejemplo, como te he dicho, tienes un examen de geografía de 10 puntos. Pues ese día llegas y dices, vale, mañana me voy a estudiar los 2 primeros puntos, uno a tal hora y otro a tal hora, y ya está. A la hora de organizarte te recomiendo basto que te comas primero la rana. Esto es un dicho que literalmente explica que te comas primero la mierda, que hagas primero lo más difícil, porque si haces lo primero lo más difícil y te lo quitas del medio, el resto va a ser literalmente chupado. Y por supuesto te recomiendo muchísimo que elimines todo el trabajo que no sirve de nada. Todas estas cosas a lo mejor voluntarias o que tú mismo sabes que no son apenas importantes y que son simplemente para subir un poquito más de nota y tal, eso quita todo lo del medio. No lo hagas porque te va a quitar tiempo y no estás sobrado de tiempo. Ahora te voy a explicar a la hora de estudiar varias cosas. Lo primero, los tipos de aprendizajes que hay, las formas distintas en las que las personas aprendemos, porque sí, las personas aprendemos de maneras distintas. Y después te voy a comentar así por encima unos métodos que puedes utilizar a la hora de estudiar. Los tipos de aprendizaje son 3. El aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestético. El visual, yo creo que es bastante obvio. Es con lo que ves. Básicamente esto a la gente le suele servir muchísimo maneras de estudio como puede ser un mapa mental o cosas visuales. Cosas que sean bonitas de ver y que esté todo como mucho más claro, esquemas y todo este tipo de cosas que son bonitas a la vista. Luego auditivos son las personas como yo, que se nos quedan mucho mejor las cosas con ejemplos, con historias, con cosas que nos cuentan, con storytelling, básicamente. Que si eres una persona auditiva, mis vídeos te servirán de puta madre, así que te recomiendo que te suscribas, guapetón.
Y por último, el aprendizaje kinestético, en mi opinión, es el que es una putada gigante para el sistema educativo tradicional de hoy en día, porque es incluso un poco raro de explicar, pero es las personas que pues, aprenden a través de los dedos. Por ejemplo, una persona que toca el piano, pues se queda mucho más con ese movimiento de dedos que hace, con ese tacto a lo mejor, y con esa serie de cosas. Te dejaré abajo la descripción un test por si no te ha quedado del todo claro qué tipo eres tú, para que realmente encuentres el tipo que eres tú, porque igualmente somos en cierta parte un poquito de todo, no somos uno 100%, así que te recomiendo basto que vayas abajo a la descripción y te metas en ese enlace que he encontrado por ahí por internet, que es un test bastante bueno para que tú descubras cuál es tu tipo de aprendizaje. Vale, una vez tenemos bien claro cuál es nuestro tipo de aprendizaje, te voy a recomendar un par de métodos de estudios, así por encima. Si eres una persona con aprendizaje visual, te recomiendo los mapas mentales y las flashcards. Si eres de aprendizaje auditivo, te recomiendo el deletreo menónico y segundo, intentar relacionar conceptos con cosas que ya conozcas. Todos estos conceptos que te acabo de decir ahora te los explico mucho mejor en este vídeo, así que te recomiendo basto que lo veas después de este. Pero te voy a comentar las más importantes y las que considero que son las mejores. La primera es el self-quizzes, que resumidamente es hacerte preguntas a ti mismo, hacerte mini exámenes a ti mismo y con eso practicar y estudiar. Y después está la que yo considero que es la mejor, que es enseñar. Si tú enseñas a la gente, las cosas se te quedan mucho mejor a ti. Prueba alguna vez que tengas que estudiar un tema y tengas algo de tiempo, por ejemplo un tema de historia, esto se podría hacer muy bien con eso, y literalmente cuando ya estés los últimos días antes del examen, explicarte a ti todo el tema. Cerrar el libro y ponerte a contártelo como si fuese una película. Ay, bueno, al principio pasaba esto, luego vino este tío y no sé qué, y sobre todo explicarlo con tus palabras, esto es súper importante. Vale, una vez ya tenemos planeado cómo vamos a organizarnos todo el tercer trimestre y cómo lo vamos a llevar a cabo, te voy a comentar lo que debes hacer con las recuperaciones. Por supuesto, como ya te he explicado antes, con las recuperaciones es lo mismo, tienes que planificarte el examen, tienes que desglosarlo punto por punto y organizártelo más o menos cuánto harías cada día. Antes de ponernos a estudiar debes hacer unas cosas muy claves para que se te quede bien en la cabeza y te motives realmente a querer estudiar, porque me imagino que después de haber hecho todo lo del tercer trimestre y tal, te dará una pereza impresionante ponerte a estudiar ahora para las recuperaciones. Lo primero que quiero que hagas es que aceptes la responsabilidad, porque sí, la has cagado, tío. La has cagado, no has hecho nada, te has rascado la polla todos estos primeros trimestres y ahora te toca apretar. Y ya está, te jodes, tienes que aceptar la responsabilidad. Después, como ya te he dicho antes, recuerda el objetivo final, recuerda el para qué lo estás haciendo y para qué estás currando, para un verano de locos. Si te están proponiendo salir de fiesta y tú estás ahí pensando, me quedo a estudiar, tal, no sé qué, recuerda, en verano voy a poder salir 50 veces más de fiesta y me voy a poder gozar. Entonces ahí yo creo que la elección es bastante obvia. Y por si te cuesta mucho ponerte como tal a la hora de estudiar, porque me lo imagino, si eres una persona que está en este vídeo, pues será una persona que no estudiara mucho y que le costará bastante estudiar porque no le gusta, porque no le entretenga o por lo que sea. Te recomiendo una técnica que es bastante fácil, que es simplemente ponerte a hacer la cosa que debes hacer durante solo 5 minutos. A lo mejor estás sentado ahí en el sofá viendo TikTok y te debes poner a estudiar y no te apetece una mierda y dices, bueno, solo me voy a poner 5 minutos. Y te pones esos 5 minutos y a la que ya te has puesto esos 5 minutos ya estás en el flow. Ya es mucho más fácil seguir y quedarte ahí la hora de estudio que tengas que hacer, por ejemplo. Y también te recomiendo mi técnica a la hora de evitar procrastinar, que es tan sencilla como en vez de procrastinar los buenos hábitos, procrastinar los malos hábitos. Te lo explico mucho mejor en este vídeo, así que te recomiendo que vayas a verlo. Y a la hora de estudiar también quiero que tengas siempre en cuenta las cosas más importantes. Lo primero, la ley de Pareto, hacer lo más importante siempre, en la regla del 80-20. El 20% de las acciones te dan el 80% de los resultados. Céntrate en eso. A la hora de estudiar te recomiendo basto que mires tus apuntes y pienses en lo que sea más importante. Esto, los profesores más enrollados suelen decir así un poco por encima qué es lo más importante y qué es lo que más te debes mirar. Así que intenta recordar eso, que eso es bastante importante a la hora de aplicar la ley de Pareto y estudiar lo más importante. Y por último, céntrate en comprender, no te centres en meramente memorizar, céntrate en entender lo que te están diciendo y en aprender. Y por último te voy a dar un pequeño pro tip, a la hora del examen te recomiendo que escribas bien, porque esto genera el Halo Effect, que hablo mucho de él últimamente, que es el hecho de que lo más bonito te atrae mucho más, le haces mucho más caso, por lo cual un examen, un profesor que esté bien organizadito, con buena letra, con buenos espacios y tal, lo va a ver con mucha mejor cara que un examen de mierda y mal escrito, con todo emburruñado, ya sabes.
Así que te dejo abajo en la descripción también algún vídeo para practicar tu escritura y que la mejores, porque yo no soy aquí el mejor experto para enseñarte de eso. Bueno, llegamos al punto final. En el caso de que seas una persona que está viendo este vídeo ahora por junio y estas fechas y ya lo último que le queda son las recuperaciones finales, te tengo el cómo hizo mi primo para recuperar 7 putísimas asignaturas, todas en junio, puras recuperaciones, una tras otra. Tuvo como 3 un día, 2 otro día, y así, ¡pum!, aprobó todas. Lo primero que hizo mi primo es, en cuanto se dio cuenta de que había suspendido, ponerse a estudiar ya ese mismo puto día. Si están por dar las notas finales o te las han dado ya o ayer y has visto que te han quedado, ponte a estudiar ya mismo. Pero literalmente, después de ver este vídeo, ponte a estudiar. Él se solía organizar las cosas que iba a hacer durante el día para ir estudiando. Esto, si te fijas, es muy parecido a lo que te he dicho anteriormente. Así que yo te recomiendo buscar algún tipo de plataforma. Por ejemplo, Notion está muy bien si te lo tienes organizadito. O para ir a lo simple, las notas de Google. Al final de todas las sesiones de estudio que se pegaba mi primo, se ponía en una página y se ponía a hacer quizzes. Literalmente se iba a Kahoot y se buscaba Kahoots de lo que estaba dando en ese momento y se ponía ahí a hacerse preguntas. A ver, también te las puedes hacer tú misma, que es algo que es mucho mejor y yo te lo recomiendo mucho más que eso. Por supuesto, como es evidente, durante todo este mes, literalmente mi primo no salió de casa. O sea, eso de quedar con los amigos y salir de fiesta ni de puta coña, ¿sabes? Consiguió salir de vez en cuando para el gimnasio y eso en verdad es algo que te recomiendo bastante, porque después de estar matándote lo que te vas a tener que matar para recuperar todo eso, cabrón, mínimamente un descanso, de ir al gimnasio, hacer un entrenamiento de una horita, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Porque no solo estás haciendo ejercicio, sino que es de las mejores formas de desconectar del mundo. Luego, cuando mi primo veía los típicos puntos estos que ya sabes que se le va a dar mucha más importancia que otros, literalmente lo que hacía mi primo era escribirlos una y otra vez, hasta que se le quedara. O si era una pregunta como tal, una pregunta literal, que a lo mejor le decían que iba a entrar, o que era como algo muy repetido, literalmente se ponía a escribir constantemente la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta, todo el puto rato hasta que se le quedase. Lo que también hacía mi primo era explicarse puntos o conceptos o simplemente todo el temario. Se lo ponía ahí a explicárselo como si fuese una película con sus propias palabras. Eso es muy importante, esto ya te lo he dicho muchas veces en el vídeo, muy importante que sea con tus palabras. Esto, por ejemplo, a él me ha dicho que le rentaba muchísimo en historia, sobre todo, porque es como si te contaras una película, al fin y al cabo. Y no solo hacía eso, sino que también cogía toda esa explicación que había hecho con sus palabras y se ponía a escribírsela. Y no la escribió una vez, se ponía a escribírsela una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se le quedara. Y literalmente eso se convertía en los apuntes para el examen. Y esto, pues, evidentemente, todos los días de su vida durante un mes entero. Eso fue, pues, en cierta parte lo que le hizo conseguir esos resultados, que la verdad que yo considero que probablemente yo no lo hubiese conseguido o yo ni lo hubiese intentado, sinceramente. Así que aquí podemos aprender todos una lección de mi primo, que es que literalmente nos podemos salvar de cualquier. O sea, si mi primo se ha salvado de esta, hacedme caso que os podéis salvar de cualquier cosa. Eso sí, hay que curar como unos hijos de puta. Así que bueno, espero que te haya servido muchísimo toda esta información, espero que la apliques y que te funcione de verdad, hermano. Te deseo todo lo mejor, te deseo que pases un verano de locos. Y nada, recuerda, el éxito no depende de las caídas, depende de cómo rebotas allá. Te quiero.